Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos acompañen. Bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Otro encuentro en donde nos reunimos aquí para compartir todos esos conocimientos, para compartir todas esas experiencias, para compartir todo eso que hemos aprendido y definitivamente crecer con la cultura financiera. La cultura financiera va más allá de esos detalles que podemos ver de repente en la teoría, sino que también se crece con la práctica. La teoría financiera es todo eso que nos ha hecho crecer desde que iniciamos en el mundo de los mercados, ya sea que nuestra experiencia es mucha o muy poca, y todo eso que nos ha hecho mejores traders en nuestro día a día, que nos ha hecho aprender a tomar mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, de eso se tratan esos encuentros, de eso se tratan estas reuniones online que hacemos. Muchas veces como traders nos ocurre que cada quien está como en su mundo, que cada quien está operando, está aprendiendo de forma particular, está aprendiendo en los cursos, tal vez en los encuentros one-on-one con el instituto. Sin embargo, es importante también encuentros como estos que nos sirvan para reunirnos como comunidad, que nos sirve para crecer, que nos sirve para aprender. Muchas veces recibimos muchísimas preguntas, incluso después del encuentro, no solamente en la semana después, sino muchísimo después de alguien que encontró nuestro video, que se lo enviaron y dicen, bueno, queremos conocer más de esto, tenemos una duda sobre este contenido, queremos saber más de esto. Y es por eso que siempre estamos en constante comunicación con ustedes. Y el día de hoy, para ya entrar en materia, es un tema que de alguna manera hemos abordado de distintas formas, pero siempre nos lo están solicitando y es patrones de velas japonesas. Las famosas velas japonesas que nos hacen crecer, que nos hacen ganar y que nos hacen multiplicar esas ganancias. Por eso hoy vamos a conocer los patrones de velas japonesas. Pero ¿cuáles son los patrones que vamos a conocer específicamente? Muy sencillo, aquellos que son más rentables y que se adaptan a lo que está ocurriendo hoy en día en los mercados. Y para eso no tenemos a nadie mejor o más preparado para esto, sino Luis Marín, trader profesional, analista del Instituto Español de la Bolsa, que nos acompaña el día de hoy para darnos toda esta información. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá una semana más con nosotros, una semana más aquí acompañándonos y aprendiendo juntos sobre los distintos mercados, especialmente el mercado de Forex. Exactamente, estaremos hablando el día de hoy de ciertos patrones de velas que hacen y permiten que obviamente tengamos una mejor probabilidad y un mejor retorno al momento de ingresar en el mercado. Cabe resaltar antes de iniciar que, como siempre decimos, esto es simplemente un juego de probabilidades y lo que nosotros buscamos con el conocimiento que estamos aprendiendo y con el conocimiento que compartimos semana tras semana es que ustedes aumenten la probabilidad precisamente de ganar dentro del mercado, ¿no? Recuerden que no existe esa estrategia mágica que les va a dar el 100% de las ganancias, no existe esa estrategia o ese indicador o ese conocimiento que les va a siempre permitir ganar, ¿no? Siempre, obviamente, de pronto vemos en muchos lados o en redes sociales personas que están ganando y personas que de pronto nos muestran ciertos resultados y nos dejamos deslumbrar por esto y pensamos que tienen ese secreto que nadie ha compartido antes y no. Los mercados suelen ser siempre probabilidades y lo que nosotros hacemos como profesionales es aumentar esas probabilidades a nuestro favor, educándonos correctamente y lo que nosotros tenemos obviamente como final aquí con el instituto. Bueno, los patrones de vela. Es un tema muy importante y claramente, pues antes de hablar de los patrones de vela, tenemos que definir un poquito qué son ciertas características, los tipos que existen y hablaremos de un poquito de algunos patrones tanto alcistas como bajistas que vamos a encontrar dentro del mercado. Prácticamente desde que nosotros hablamos de velas en general, desde que se inventaron, obviamente y durante siglos, las velas en general pues han servido como para nosotros como personas, como humanos, como una fuente de luz, ¿no? O sea, cuando de pronto se nos va la energía de nuestras casas o cosas por el estilo, lo que hacemos es buscar una vela
para poder tener energía, para poder tener, digamos, luz y que nos alumbre, digamos, en el camino. Y cuando nosotros estamos hablando del mercado, precisamente en las bolsas de valores o en el mercado en general, se puede decir que el propósito de las velas japonesas, de hecho, es similar, ¿sí? Porque lo que hacen es iluminarnos el camino de los precisamente activos financieros o de las divisas en este caso, y pueden ayudarnos a nosotros como traders a identificar oportunidades potenciales de ganancia. Las velas, de hecho, pues son probablemente la técnica de análisis más antigua que existe, ya que si nos podemos investigar, datan del Japón del siglo casi XVIII más o menos. Sí, en concreto, pues para contar la historia de las velas hay que remontarse prácticamente a los 1697 a la ciudad de Osaka y el comercio con el arroz Dojima. Sí, entonces los historiadores de hecho pues indican que en el inicio del sistema de las velas japonesas data de este siglo, aunque no fue hasta el siglo XIX cuando las velas se asentaron como los indicadores que conocemos en la actualidad, como podemos ver hoy en día. Asimismo, pues es importante apuntar que no fue hasta la década de los 90 cuando se popularizó mucho más su uso en el mundo occidental. Antes de esto, imagínense, para revisar el histórico del precio tocaba ver una serie de datos que nos decían precisamente el precio de apertura, de cierre, precio máximo, precio mínimo, de acuerdo a ciertas temporalidades o cada determinado tiempo. No teníamos un histórico o un gráfico como por ejemplo lo tenemos hoy en día, que tenemos, por ejemplo, podemos observar qué ha pasado con el precio, ese histórico. Antes no, antes nos tocaba prácticamente o imaginarlo o en su efecto, pues con los datos que aparecían, pues tocaba revisar toda esta información, era un poco más complejo y complicado. Y es que estas pequeñas, no sé, cajitas contienen de hecho en ellas mucha información relevante para nosotros como traders. En concreto, las velas japonesas proporcionan información completa sobre precios en cualquier momento que nosotros nos interese. Si bien representa, digamos, como una línea suavizada de precios de cierre, las velas muestran los precios de apertura, cierre, máximos y mínimos de cualquier periodo de tiempo, bien sea ya mensual, semanal, diario, de horas, minutos o incluso de segundos, y esto es de cualquier activo que estemos nosotros analizando. Perdón. El precio de apertura y de cierre, pues, de hecho, estará representado por el cuerpo de la vela, ¿no? Entonces, cuando vemos el cuerpo de la vela, que es precisamente la parte ancha, la parte, digamos, como rellena, pues sencillamente estaremos hablando del precio de apertura y de cierre, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, los precios extremos, como son los máximos y los mínimos, pues estarán representados por las famosas mechas, que son estas lineecitas de acá, que son como esa babilla que deja el mercado cuando pasa y regresa o algo por el estilo. Por lo general, una vela será de dos colores, ¿no? De pronto la mayoría de personas conocemos o han visto que cuando hablamos de un mercado alcista, pues estaremos hablando de una vela de color verde, ¿sí? Y si el precio eso significa que si el precio es más alto que el precio de apertura, estamos hablando de una vela alcista. ¿Qué significa esto? Fácil. Si yo llego y tengo una vela, por ejemplo, se me está formando una vela y me aperturan este precio, me aperturan 1.09186. Y el momento de cerrar, el momento de terminarse el tiempo, que estamos viendo el mercado en temporalidad horaria de una hora, significa que el momento de pasar una hora y se cierra esta vela, si la vela cierra por encima del precio en el que abrió, estaremos hablando de una vela alcista, que por lo general es de color verde. Ahora, hay algo que yo siempre digo y es que para mí, en lo personal y por mi experiencia, yo creo que los colores es algo netamente psicológico. Si ustedes se dan cuenta, yo no tengo verde y rojo, sino tengo es un azul y un gris, ¿sí? Hay personas que tienen negro y blanco, hay personas que tienen morado y verde, o sea, el color es algo netamente psicológico realmente, ¿listo? Em, Ahora, por el lado contrario, si vemos de pronto entonces en este caso una vela de color, digámoslo así, rojo, o en mi caso una vela gris, estaremos hablando que, por ejemplo, si la vela llegó y abrió en 1.09, 180, y al momento de pasar, no sé, estamos hablando del mercado en 15 minutos, pasaron 15 minutos, se me cierra esta vela, y el precio de esta vela terminó por debajo del precio de apertura, estaremos hablando de una vela bajista. ¿Listo? Es importante que lo tengan ustedes en cuenta. En cuanto al tamaño y la forma de las velas japonesas,
japonesas pues nos brindan información importante sobre el comportamiento histórico del precio en un activo determinado o hasta de un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, nosotros como traders siempre tratamos de buscar patrones que nos ayuden al momento de operar. Entonces, esos patrones, tal como vamos a ver un poco más adelante, nos permiten identificar oportunidades dentro del mercado, ya que las variaciones de precios y las fluctuaciones a lo largo de una sesión o de otro periodo de tiempo pueden inducir movimientos futuros. Los patrones de vela pueden ser o una sola vela o una serie de múltiples velas, las cuales nos brindan una imagen completa del sentimiento del mercado. Dependiendo de dónde se forme en un gráfico, pues los patrones de velas ayudarán a nosotros como traders a comprender hacia dónde irá el precio del activo financiero subyacente para poder elegir oportunidades futuras de inversión o, obviamente pues potenciales ganancias, ¿no? Entonces, dependiendo de donde lo podamos observar, nos van a dar esa información, obviamente, de hacia dónde puede ir este activo, hacia dónde puede ir la dirección del mercado, y así nos va a permitir a nosotros tomar ciertas decisiones como tal, ¿sí? Mm, a través, digamos que de la lectura de las diferentes señales que nos aportan las velas, podremos obviamente intentar detectar algunos movimientos futuros en el precio de un activo. No obstante, y tal como igualmente aclararemos más adelante, las velas por sí solas no determinan siempre una tendencia, ¿no? O sea, una vela solita no te va a decir esta es una tendencia alcista o una tendencia bajista. En ocasiones, de hecho, pues estas pueden realizar una figura, no sé, de martillo o de pinza, para después de esto, pues no seguir la supuesta tendencia que procede a este tipo de patrones y eso es algo que podemos llegar a observar, ¿no? En un caso práctico, podemos, digamos, como imaginar que estamos operando con, no sé, con el euro dólar que lo tenemos aquí en pantalla, ¿sí? No sé, y a la hora de ver de pronto el comportamiento en términos diarios, podemos observar que qué variaciones ha experimentado su precio en la sesión, ¿sí? Tanto como su precio de apertura, de cierre, como el máximo, el mínimo que ha marcado durante la jornada. Entonces yo vengo acá a tu probabilidad diaria y veo de pronto la sesión del día de ayer y me postro sobre esta vela, me voy a dar cuenta que aquí en la parte superior me aparece unos datos, que es la OHLC. O es precisamente el precio de apertura, de su sigla en inglés Open. H, pues high, que significaría su precio más alto. L, su precio más bajo, que sería low. Y C, pues sería close, que sería su precio de cierre. Entonces, por ejemplo, en este caso, si me pongo encima de esta velita, me aparece arriba que abrió en un precio de 1.0878. Su precio más alto fue en 1.0945. Su precio más bajo en 1.0855. Y su precio de cierre es 1.0923. Si yo comparo ese precio de cierre con el precio de apertura, abrió en 1.08, cerró en 1.09, significa que el precio está por encima, cerró por encima, por arriba del precio del cardio. Por ende, nada más con estos datos, sin mirar el color, sin necesidad de mirar si es verde, rojo, azul, fucsia, amarillo, lo que sea, yo ya sé que es una vela alcista, porque me cerró por encima del precio en el cual yo estaba, bueno, del precio en el cual abrió el mercado, ¿sí? Si tenemos en cuenta los datos de un número determinado de sesiones, por ejemplo, podemos observar diferentes patrones de velas que en términos generales nos ofrecen información sobre hacia dónde puede ir el precio pues, de cualquier par de divisas y además detectar de forma anticipada pues, ciertas tendencias. Sin embargo, ojo a esto, sin embargo, insisto, el uso de estos patrones debe combinarse con otros sistemas para poder obtener, digamos, como señales más claras y así tener un mayor fundamento al momento de tomar decisiones, ¿no? O sea, esos patrones de vela tienes que combinarlos con otro tipo de información, como por ejemplo análisis un poquito más profundo, como análisis de tendencia, análisis, por ejemplo, de si ese patrón que tú estás observando en qué punto se formó, si en una línea de soporte, en una línea de resistencia, si se formó en una zona de retesteo, en un punto de pivote, si de pronto se está formando en mitad de un movimiento, porque todo ese tipo de información es muy importante. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú vas a ver el mercado, te vas a dar cuenta que de los patrones que vamos a ver ahorita,
vas a encontrar varios, ¿sí? Vas a ver muchos de esos tipos de velas, pero realmente lo que les da la confiabilidad, lo que les da esa em, confianza de entrar, es revisar en qué momento se está formando. Entonces, por eso yo les decía al inicio, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esto acá, esta velita por sí sola es una vela tipo martillo, que la veremos claramente, ¿sí? Eso es un martillo invertido, pero por sí solitas no podemos llegar así como, ah, no, ya listo, perfecto, se me formó esta vela, ya tomo una decisión, compra, venta. No, hay que revisar, ok, perfecto. Entonces, en este caso, estamos hablando de un retesteo, en efecto, se está retrocediendo. Este tipo de formación es un patrón de vela alcista, significa que probablemente el mercado pues va a empezar a subir. Puede ser, sí, pero en este contexto estamos hablando de que ya está, digamos, retrocediendo el mercado y sería, digamos, como una buena oportunidad de poder ingresar, ¿sí? Pero si, por ejemplo, estamos hablando, vamos a ver si por aquí vemos alguno. Mm, por ejemplo, no sé, como por decir algo, este de acá, discúlpenme por aquí, se me perdió hasta acá arriba. Flecha, esta de acá. Un martillo invertido, por ejemplo, que me quiere decir como que posiblemente en un movimiento a la baja, ¿sí? De por sí solitos, si yo me doy cuenta, estamos hablando de una tendencia claramente alcista, ¿cierto? Entonces, en ese momento, de pronto muchas personas quisieron decir como, ah, no, listo, martillo invertido, venta. Y ya se cuenta como el mercado, pues en efecto, no bajó, sino que continuó subiendo, ¿sí? Entonces, es importante que por sí solitos no, o sea, aumenten sus probabilidades y aumentar sus probabilidades significa que mezclar eso que vamos a aprender el día de hoy con otro tipo de sistemas, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de las características de los patrones de velas. Entonces, los siguientes factores nos van a ayudar a nosotros a poner en contexto la acción del precio prevaleciente. Entonces, por ejemplo, podemos hablar primero de la longitud corporal o el cuerpo de la vela. La longitud del cuerpo de una vela representa la distancia entre los precios de cierre y apertura durante un periodo de tiempo concreto, ¿sí? Estos ya pueden ser de días, semanas, horas, minutos, entre obviamente recepciones. Los cuerpos largos, los cuerpos así largos, como por ejemplo este de acá que tenemos aquí en pantalla, estos cuerpos largos implican un movimiento direccional fuerte, mientras que los cuerpos cortos, como por ejemplo todos esos cuerpitos que tenemos por acá que son pequeños, son cortos, ¿sí? Eh, pues claramente indican como cierta indecisión de los traders en el mercado. Es decir, una larga distancia en el cuerpo indicará una diferencia significativa entre el precio de apertura y de cierre, ¿sí? De su lado, un cuerpo con una distancia indicará pues obviamente una variación mínima durante el periodo de tiempo seleccionado. Entonces, por ejemplo, estamos viendo aquí el mercado horario de una hora. Podemos observar cómo, por ejemplo, en estas 2 horas, miren todo lo que se movió. En 2 horas tuvimos movimientos muy fuertes. Se desplazó demasiado el precio. Pero si venimos acá, podemos ver y darnos cuenta que prácticamente si yo llegara y hiciera esto, que midiera nada más estas dos velas, que fueron en 2 horas, y viniera aquí a este mercado, para que se diera el mismo movimiento, tuvo que pasar todo esto, todo esto, que prácticamente fue, vamos a mirar, 4 días. Imagínense, en 4 días, en este tipo de cuerpos pequeños, se formó lo que precisamente hace poco se formó en tan solo 2 horas. En tan solo 2 horas. Pero eso es debido precisamente a que aquí en todo este movimiento hubo indecisión. Hubo una indecisión de los traders, de los inversionistas, de no saber qué querían hacer, de no saber si querían bajar el precio, si lo querían seguir subiendo. Entonces eran velas muy pequeñas, ¿sí? De hecho, pues no se recomienda precisamente operar eh, cuando encontramos mercados indecisos. Entonces, por ejemplo, tal vez no fue una muy buena idea operar en pues en estos días el euro dólar, claramente, porque si ustedes van a otros gráficos, van a, no sé, a otros pares de divisas, pudo haber tenido movimientos mucho más fuertes y pudimos haber claramente buscado más bien entradas en, en estos otros, sí, en estos otros pares de divisas como tal, ¿no? Entonces, es importante. Cuando hablamos de la longitud de la mecha, como por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos
una vela grande, pero también una mecha muy larga, ¿sí? Por su parte, las mechas de velas muestran los precios mínimos y máximos alcanzados durante un determinado periodo de tiempo, ¿no? De este modo, cuando la mecha, o también llamada cola, ¿sí? Sean largos, indicarán que han experimentado fuertes subidas o caídas en el precio a lo largo del tiempo, ¿sí? Y en contraposición, pues cuando estas son más cortas, nos indicarán episodios de poca variación en el precio. Entonces, dense cuenta como acá, por ejemplo, el mercado subió harto, pero en un momento a otro, ¡pum!, se regresó y dijo, no saben qué, yo no quiero subir hasta allá, y se regresó con fuerza. Entonces hubo una variación muy grande en este momento. Distinto cuando encontramos movimientos como, pues, la mayoría de los que encontramos acá, que son velas con una mecha, no son mechas tan largas. Entonces no hubo tanta variación en estos puntos, ¿cierto? Aquí no varió tanto, llega al mercado, subió, regresó un poquito, pero no es significativo como por ejemplo este tipo de movimientos acá, ¿sí? En esencia, obviamente, pues muestran qué tan volátiles fueron los precios durante ese periodo de tiempo. La longitud de la mecha se analiza en relación con la posición del cuerpo. Entonces, por ejemplo, una vela con una mecha más larga, bueno, una vela con una mecha, digamos, como larga hacia abajo, muestra que los vendedores trataron de bajar el precio, pero los compradores resistieron su presión y elevaron el precio, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos observar cómo los compradores intentaron subir el precio, pero los vendedores dijeron como, no, señora, un momentico. Cuando hablamos de compradores, estábamos hablando de los toros, y los osos o vendedores dijeron como, no, no me interesa y no queremos que suban el precio, e inyectaron obviamente la fuerza suficiente para bajar el precio y rechazar esa subida. Esos se conocen como rechazos de precio, como que el mercado llega hasta ese punto, pero se regresa, claramente deja la mecha, pero es un rechazo a ese precio, ¿vale? Si hablamos de los tipos de patrones de velas, ¿sí? Vamos a encontrar varios. Entonces, aquí ya estamos entrando poco a poco en materia de lo que queremos hablar el día de hoy. Entonces, los patrones de vela, de hecho, pues se clasifican de acuerdo con los tipos de señales que proporcionan, así como por el número de velas que conforma cualquier patrón en particular. Por lo tanto, hay patrones tanto alcistas como bajistas, patrones de continuación y patrones de reversión de tendencia, así como patrones de velas simples, patrones de velas dobles y patrones de velas triples. Entonces, al analizar los patrones de velas, pues de hecho es importante comprender la relación de las velas japonesas con la psicología del mercado. Entonces, vamos a ver un poquito los distintos patrones que existen. Tenemos, por ejemplo, uno de ellos que se conocen mucho como velas tipo doji, o también los conocen como spinning tops, trompos, peonzas, o sea, las dicen de miles de maneras. Y son estas velas que vemos así. ¿Listo? Ese tipo de velitas así. Entonces, ese tipo de vela pues tienen cuerpos muy pequeños. Sin embargo, sus mechas inferiores y superiores son muy largas. ¿Listo? Entonces el cuerpo pequeño implica que hay poca diferencia entre los precios de apertura y cierre, mientras que las mechas largas implica que los precios llegaron a extremos en ambas direcciones, pero que al final ni los compradores ni los vendedores dieron su brazo a torcer. ¿Sí? Entonces, em, ese tipo de velas pues nos muestran que claramente ambas partes, hablando de compradores y vendedores, tuvieron una lucha dentro del periodo de tiempo que estemos analizando, sin que ninguno haya tenido ninguna ventaja en particular. También tenemos otra que les conocía como Marubosu, o también, ya les digo los otros nombres, es conocida precisamente de esta manera. También podemos encontrarla precisamente como vela de poder, o vela precisamente no, bueno, envolvente es el nombre del patrón, pero sí es una vela de poder. Ese tipo de velas, como podemos observar, son velas grandes, velas cuyo cuerpo es mucho más dominante, velas donde, por ejemplo, encontramos que la diferencia entre el precio de apertura y de cierre sí es significativo. De hecho, muy pocas veces vamos a ver que estas velas tienen mechas, como podemos observar, digamos, aquí en el dibujo. Perdón, se me abrió esto, se me abrió aquí esto, pero no.
A ver, euro dólar, ya, listo. Podemos ver que muchas de esas veces ni siquiera van a tener claramente mechas, ¿cierto? Sino que vamos a encontrar claramente pues ese tipo de movimientos. Entonces, al no tener mechas significa que prácticamente sí hubo una dominancia de alguna de las dos partes. Sí hubo una dominancia de los compradores o sí hubo una dominancia de los vendedores. Sí hubo, digamos, mayor fuerza de una de ambas partes, lo cual hizo y permitió que el precio, pues claramente formara o diera esa formación de ese tipo de vela, ¿no? Claramente, vamos a ver otro tipo de... Perdón, se cayó el micrófono por acá, entonces pudieron haber escuchado ahí una caída, pero ya. Entonces, claramente existen otro tipo de características y esas características, perdón, que estamos viendo son demasiado importantes para los patrones que vamos a tener, obviamente, en formación. Existen otro tipo de velas, también conocidas de hecho como doji, pero digamos que son un poquito distintas a estas porque vamos a ver ese tipo de movimientos así. De hecho, hay personas que dicen que estas son diferentes a estas, pero en lo general son exactamente las mismas, si me lo preguntan a mí. A ver, listo. Entonces, ¿qué podemos observar en ese tipo de velas acá? Las velas, digamos así, doji también de esta manera, pues son los patrones más reconocidos en los sistemas de velas japoneses. Tienen, de hecho, mechas muy largas y cuerpos prácticamente inexistentes. O sea, si ustedes se dan cuenta aquí, yo puse prácticamente como si esto fuera una linecita. O sea, prácticamente ni se nota. Pero ese tipo de velas es precisamente así. Ustedes van a encontrar prácticamente ese tipo de formación. Esto significa que los precios de apertura y cierre son prácticamente similares, pero el precio ha sufrido obviamente una variación a lo largo del periodo de tiempo que estamos analizando y nos muestra que ni los compradores ni los vendedores pudieron obtener de hecho una ventaja durante determinado tiempo. Aún así, hay diferentes tipos de vela doji que pueden proporcionar indicios sobre las tendencias del mercado dependiendo de las posiciones claramente de las mechas, porque claramente esta puede ser mecha larga hacia abajo y un cuerpito hacia arriba, o puede ser también de la manera distinta. Bueno. Vamos a hablar ahora sí de los patrones de velas. Vamos a hablar de algunos patrones de vela alcistas y algunos patrones de vela bajistas. Pero antes de eso, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para que tú puedas tener una información muy importante. ¿Listo? Pero quiero que la escuches con mucha atención porque yo sé que esto también, además de la información que estás haciendo en este momento, va a poder cambiar tu estilo de trading y te va a poder ayudar y te va a brindar un soporte para tu operativa y tu ejecución. Pero antes de eso, y para que tú recibas la información de la mejor manera, quiero invitar nuevamente a Leonor para que ella sea la persona idónea para hablarte de este tema. Gracias, Luis. Y cuando pensamos en los mercados, cuando pensamos en el trading, pensamos también en ganancias, pensamos también en cómo obtener un beneficio económico que nos ayude a nosotros a mejorar nuestro futuro financiero. Muchos de nosotros estamos buscando una manera de construir esas metas financieras y además construir ese colchón, ese extra que nos puede ayudar no solamente aquí, sino también en el futuro. Pensemos en esas personas que están buscando retirarse ya del trabajo, pensemos en esas personas que están pensando en metas a mediano o largo plazo, pensemos en esas personas que simplemente buscan tranquilidad y una mejor calidad de vida. Es por eso que no solamente brindamos servicios en donde ustedes pueden aprender a hacer trading, en donde ustedes pueden aprender a operar en los mercados, sino que también estamos ofreciendo servicios donde pueden operar ganando. Y si ustedes están buscando esto y además les interesa el mundo de Forex, este servicio es el servicio para ustedes. El servicio Green Forex es un servicio que le permite a ustedes operar con los grandes, operar con los expertos del equipo Green Forex. Estos expertos del equipo Green Forex son traders que suman años de experiencia y se encuentran
en América Latina, como Luis, que nos acompaña el día de hoy en este encuentro. También están en Europa, están en Estados Unidos y están comandados por Mauricio Monti. Mauricio Monti es nuestro editor internacional jefe que se encarga de alguna manera de estar al mando, a la cabeza de todas estas operaciones y por lo tanto comandar el barco. Mauricio Monti es una persona que lleva más de 30 años en el mundo de los mercados. También está a la cabeza del Instituto Suizo de la Bolsa y es una persona que ya se ha convertido en un referente del mundo de los mercados en Italia y en toda Europa. Gracias a él, gracias a su visión, gracias a su pasión por los mercados, tenemos este instituto que se une al Instituto Suizo de la Bolsa para brindarles a ustedes la mejor atención, el mejor seguimiento, los mejores servicios para todas aquellas personas que se dedican a buscar un mejor futuro financiero, a buscar unas metas, a buscar un mejor futuro que les permita tranquilidad, que les permita conseguir sus sueños. No estamos hablando de conseguir de un día al otro autos de lujo, no estamos hablando de conseguir de un día al otro una casa en la playa, estamos hablando de un verdadero acercamiento a los mercados, de un honesto acercamiento a los mercados y una construcción de la cultura financiera. Y es por eso que en el servicio Green Forex ustedes no solamente van a tener la opción de operar, de conocer cada una de las operaciones, eso quiere decir todos los datos para que ustedes operen. Estamos hablando de stop loss, take profit, de todos los datos que necesitan, sino también que van a tener un resumen de por qué cada operación. ¿Qué quiere decir esto? Análisis fundamental y análisis técnico de cada operación. A esto se suma que van a tener también un servicio de análisis semanal de los mercados y un acompañamiento one-on-one que brindamos como un verdadero lujo a cada uno de nuestros suscriptores. Esto quiere decir que ustedes al operar en Green Forex pueden contar con un trader profesional que los acompañe en cada una de sus operaciones, en cada una de las dudas que tengan, en cada una de los cuestionamientos que quieran hacer para así ustedes puedan operar de forma profesional y segura con nuestros profesionales hombro a hombro. También sumamos una guía de gestión de riesgo que solamente ofrecemos con Green Forex y que puede ser de ustedes si se suscriben a este servicio. Esta guía fue realizada por Mauricio Monti, nuestro editor internacional en jefe, y de verdad es un honor que contemos con recursos tan grandes en el hecho de que le podemos dar todo ese uso. Sabemos que muchos de los que nos escuchan ya tienen el servicio, muchos de quienes los escuchan ya te cuentan con nosotros como un apoyo y como una guía en cada una de sus operaciones y eso nos da muchísima alegría y muchísima satisfacción. Si quieren conocer un poco más del servicio, ahí en pantalla tienen el número de teléfono y el correo info@institutoespanoldelabolsa.com. Además de eso, tienen por aquí, estábamos trabajando porque a final de mes trabajamos con todo lo que es la actualización de los resultados. Esta sería entonces la Equity Line, en donde tenemos desde el año 2019, vamos a agrandarlo un poquito, desde el año 2019 que empezamos con este servicio hasta finales de este mes, que lo tenemos por aquí. Tenemos todos los resultados de los servicios, cómo ha ido los pips que se han obtenido. Por aquí todas estas operaciones fueron parte del servicio y aquí es el último que hemos estado revisando, lo que sería final del mes 8. Hemos estado revisando esto porque esto no solamente nos ayuda a nosotros a ofrecerles a ustedes toda la información de forma transparente. Por ejemplo, aquí tenemos esta operación que fue en el 2 del 10, el día 2 del mes 10, en donde vemos que no obtuvimos ninguna ganancia. Aquí la tenemos contando, sin ningún tipo de problema, con transparencia, porque no solamente nos sirve a nosotros para que podamos ver cómo ha funcionado el servicio, sino que también les sirve a ustedes. Nosotros podemos
mejorar muchísimo el servicio al tener estos datos y a ustedes de conocer mejor cómo funciona el servicio y cómo se ha adaptado el servicio a cada etapa, a cada momento de los mercados, ¿ok? Así que si quieren conocer más, ahí tienen el número de teléfono del correo electrónico. Recuerden también que si nos comentan que estuvieron con nosotros en este webinar en vivo o en grabación, les vamos a dar una sorpresa que no podrán dejar pasar y que van a aprovechar desde ese primer momento. Entonces tienen los datos por aquí y será entonces esperando sus llamadas y sus mensajes, también todas las dudas que tengan de este webinar por aquí por el chat o si no por este correo también. Así es, así que en verdad aprovechen este tipo de información, aprovechen este tipo de servicios que están creados y hechos para, obviamente, el gusto de todos ustedes y que les pueda ayudar y apoyar en este mundo del trading profesional. Continuando con el tema, ya que conocemos los tipos de patrones de vela, pues ya vamos a hablar ahora sí de los patrones como tal de velas existentes, ¿sí? Perdón, se me fue aquí la pantalla. Ahí ya está de nuevo. Los tipos de patrones existentes. Entonces vamos a hablar un poco precisamente de cada uno de ellos. Los patrones de velas alcistas, vamos a hablar primeramente de los patrones de velas alcistas, se presentan cuando los precios bajan e indican que los precios están a punto de cambiar y continuar subiendo. Sí, entonces estos son algunos de los patrones que vamos a ver, que son de hecho los más comunes. El primero de ellos sería el patrón de vela tipo martillo. Vamos a hablar un poquito de los patrones de velas individuales. Es una vela de este estilo que ya anteriormente se les había mostrado. Como se dan cuenta, tiene la formación de un martillo. La vela de martillo tiene un cuerpo pequeño en el extremo superior del rango de negociación y una, claro, mecha larga, digamos como hacia la parte de abajo, una mecha larga inferior, ¿sí? Lo anterior indica que los vendedores trataron de bajar los precios, pero los compradores intervinieron para poder acercar los precios al precio de apertura, ¿sí? Los vendedores literalmente consiguieron empujar el precio y cerrar cerca de la apertura y así pues se dio este tipo de movimiento. La vela martillo o la vela de martillo es una indicación que los compradores están listos para hacerse cargo en los periodos siguientes. Significa que realmente los compradores están listos. Disculpenme, se me está cerrando el Trading View. Déjenme lo abro por acá. Déjenme aquí, ya está cargando. Pero bueno, les sigo comentando. Significa que precisamente es una vela que me indica claramente que los precios van a empezar a subir, ¿no? Ahora, mm, discúlpenme por acá, abro. Ah, listo. A ver, creo que ya por acá debería de dejarme mostrar pantalla. Perfecto. Ya, aquí ya tenemos de nuevo. Disculpen ahí, gajes de estar en vivo. Entonces, aquí como podemos observar, pues claramente aquí lo que me indica este tipo de vela es que el precio va a empezar posiblemente a subir. Cabe resaltar que, vuelvo y les repito, depende mucho del contexto en el cual nosotros nos estamos encontrando, ¿no? Entonces vamos a poder encontrar movimientos a la baja, ¿cierto? Una vela tipo martillo que me indicará que el precio va a poder empezar a subir. Pero entonces vamos a verlo aquí en el mercado, porque por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, vamos a encontrarlos en muchas partes. Aquí, por ejemplo, este es uno de ellos, este también, pero acá, por ejemplo, este martillo de aquí, me refiero precisamente a este de acá, este de acá, ¿cierto? Aun cuando tiene la formación, si se dan cuenta de un cuerpo pequeño, una mecha larga hacia abajo y demás, pues se encontraba justamente ya en un movimiento alcista. Entonces, pues ya sabíamos que el mercado estaba subiendo, entonces, por más de que tuviéramos esta formación, pues listo, puede ser una confirmación de que el mercado podía seguir subiendo, sí, pero pues ya estábamos en el mercado alcista. Tense en cuenta como, por ejemplo, acá se forma otro, ¿cierto?
pero ya estaba un movimiento hiper mega extendido, ya se encontraba un movimiento muy extendido, ya veníamos subiendo constantemente. Entonces, cuando yo empiezo a ver este tipo de información y además de eso que me encuentro también en una zona de resistencia, como puedo observar acá en este punto de aquí, ¿cierto? Pues una zona de resistencia fuerte, pues obviamente la mejor decisión no fue haber entrado en compra, por más que yo ya entendía que el mercado me estaba diciendo, oye, esto es una formación de un patrón al alza, es una formación de patrón precisamente que me dice que es un mercado alcista, ¿cierto? Pero yo entiendo el contexto y por eso es que desde el inicio le estoy diciendo que es importante que lo mezclen con otro tipo de información, pues que claramente aquí ya era un momento extendido y que era muy poco probable que el mercado continuara subiendo. Entonces, hay que entender muy bien el contexto. Si yo trazara, digamos, por ejemplo, acá una pequeña línea de tendencia, obviamente, al observar que es una tendencia alcista, obviamente si yo encuentro ese tipo de patrones en este tipo de movimientos o por acá, o por ejemplo, los hemos encontrado por acá, es mucho más probable que el mercado sí subiera. ¿Por qué? Porque estamos mezclándolo, por ejemplo, con un punto, aunque sea de resistencia o de soporte, en este caso, para un movimiento al alza. Pero en ese caso, en este caso ya estaba en un movimiento ya dándose, ya estaba prácticamente en el impulso, al finalizar el impulso. Entonces allí pues no era lo que yo estuviera buscando, ¿no? Tenemos otro tipo de formación que es muy parecido, pero al revés. Me explico. Tenemos una mecha larga, pero hacia arriba tenemos un cuerpo pequeño y una mecha pequeña en la parte inferior. Entonces, estos son martillos invertidos. Encuentras el mismo martillo, pero al revés. Entonces, la vela martillo invertido, pues tiene un cuerpo pequeño en el extremo inferior del rango de negociación y una mecha larga en la parte superior. Este tipo de vela, pues de hecho se forma durante una tendencia bajista, pero los vendedores han intervenido para bajarlo, digamos, como un poco, ¿cierto? Cuando obviamente em, podemos observar que los compradores han intentado aumentar el precio, e intentan subirlo, pero pues los vendedores llegan y dicen como no, un momentico, necesitamos bajarlo y ¡prum! Lo regresan prácticamente, ¿cierto? Aún así los vendedores eh, carecían o carecen un poco de esa fuerza que necesitaban para bajar o para dar, digamos, como ese impulso para eliminar el mínimo como tal del periodo de tiempo, ¿vale? Entonces, la vela de martillo invertido pues indica que los compradores podrían ser alentados por la debilidad de los vendedores y pueden llegar a tomar control del precio en los próximos tiempos. Entonces, exactamente igual, ¿vale? Entonces, vamos a mirar por acá si encontramos uno de estos. Déjenme ver por aquí. Martillo invertido. Por ejemplo, esto es un martillo invertido, para que ustedes vayan a ver la forma. Estos son, digamos, martillos invertidos. Estos de acá, ¿cierto? Si se dan cuenta, no tienen que ser, mejor dicho, enormes, sino sencillamente tener la forma. Dense cuenta como precisamente en este punto, exactamente en este de acá, el mercado viene bajando, empieza a formar ese tipo de velas tipo doji como rechazo, me forma un martillo pequeño, otro martillo pequeño, o un martillo invertido enorme, se cuenta como precisamente los compradores querían subir el precio y los vendedores llegaron y lo retrocedieron, pero no tuvieron la fuerza suficiente para retrocederlo completamente y en vista de eso los compradores dijeron como, los vendedores están débiles, pues subamos el precio y ¡frum! Lo subieron. Pero exactamente igual que en el anterior, depende mucho del contexto, porque vean, por ejemplo, este ejemplo de aquí, mismo punto, martillo invertido, pero no subió el precio, al contrario, bajó. ¿Por qué? Pues mismo ejemplo que hace poquito vimos, zona fuerte, claramente una zona de resistencia en el precio, ¿sí? Y además dijimos que ese tipo de formaciones son más comunes, por ejemplo, una tendencia a la baja. Y aquí estamos hablando ni siquiera de una tendencia, estamos aquí prácticamente en una consolidación. Entonces,
es importante conocer el contexto o el momento en el cual estamos nosotros buscando ese tipo de patrones. Entonces, por eso les he dicho, mucho cuidado con eso. ¿Listo? Eh, es importante que ustedes tengan en cuenta precisamente este tipo de información, porque eso les va a salvar de tener operaciones perdidas. Porque muchas veces lo que nosotros buscamos es solo los patrones y empezamos vimos un patrón. No, esto es un martillo, esto es esto, lo otro, listo, perfecto, ingreso en la operación. Y no siempre tiene por qué ser así, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora unos patrones de vela dobles, son compartidos. Vamos a buscar por acá, déjenme buscar por aquí algún patrón para mostrarlos en gráfico. Mm, mm, A ver, por acá este precio puede ser. Perfecto, listo. Entonces encontramos vamos a ver, por ejemplo, dos tipos de vela dobles. Uno de ellos se llama pinzas inferiores y otro se llama patrones de velas envolventes. ¿Sí? Las pinzas prácticamente son este tipo de velas que son como dos martillos, que ya conocemos los martillos, dos martillos seguidos. Entonces las pinzas inferiores se forman en la parte claramente inferior después de una disminución en los precios y constan de dos velas con cuerpos en el extremo superior del rango de negociación y mechas largas e inferiores de longitud casi similares. La primera vela, por ejemplo, puede ser una vela bajista, o sea, digamos entre comillas una vela roja, mientras que la segunda vela suele ser alcista, digámoslo así, verde. Entonces el patrón de vela inferior de las pinzas indica que los vendedores inicialmente presionaron a los precios precisamente para bajar, pero enfrentaron la resistencia de los compradores que empujaron los precios al alza. Los vendedores intentaron empujar los precios a la baja, pero finalmente fueron superados por los compradores que presionaron los precios por encima del precio de apertura y así es como claramente, pues al momento de llegar a tener mayor fuerza los compradores que los vendedores, pues se llevaron obviamente el precio hacia el alza. ¿Listo? Estoy buscando por acá, pero lamentablemente, por más de que sean patrones de vela que pensáramos que se forman comúnmente, muchas veces no lo es. Pero puede ser un escenario más o menos como este, que es exactamente lo que les decía. Vamos a mirar por acá. Véanlo. Se dan cuenta, son dos martillos seguidos, uno a la baja prácticamente dos mechas exactamente iguales y uno al alza. Entonces viene una mecha a la baja, forma mi martillo, los vendedores presionan hacia abajo, los compradores dicen como no, señores, vuelve a haber una apertura, los vendedores vuelven a decir como que queremos bajar, pero los compradores se enfrentan ante ellos y terminan ganando, dejando que el precio cierre por encima del precio de apertura y dicen, no, pues está bien, y los, obviamente, compradores terminan ganando el movimiento. Ese tipo de patrones es precisamente ese que se llama eh, pinzas inferiores. ¿Listo? Recuerden que se llaman inferiores porque se forman como prácticamente la parte inferior, cabe resaltar, de un movimiento. ¿Listo? Em, Ahora, el siguiente es un patrón de velas muy conocido también. Ahora estamos hablando de las claramente movimientos al alza, pero si habláramos de movimientos a la baja es exactamente igual, pero lo único que tenemos que hacer es que sean al revés. Entonces estamos hablando claramente de un movimiento al alza con martillo, pues si es a la baja será con un martillo, obviamente no alcista, sino un martillo eh, bajista. Si estamos hablando de ese tipo de patrones, pinzas inferiores, cuando estamos hablando de movimientos a la baja, estamos hablando de pinzas inferiores con martillos invertidos. Es exactamente lo mismo, ¿listo? Entonces no se preocupen por eso. También existen patrones de velas triples, como es, por ejemplo la estrella de la mañana o la estrella de la tarde, que esos son, digamos, como muy conocidos, que son este tipo de formaciones donde vemos una vela fuerte, digamos en este caso a la baja, seguida de una vela de indecisión, que sería prácticamente una vela
tipo doji, que ya las vimos, que son esas velas donde prácticamente el precio no se decide qué hacer. Esta puede ser una vela tipo doji o puede también ser un martillo invertido en este caso. Y esto me indica que va a haber un movimiento hacia el alza. También tenemos lo mismo, se llama, pero se llama distinto, no sería la mañana, sino el atardecer o el anochecer, pero al revés, que me indicaría el movimiento a la baja. Esto puede ser una vela tipo doji o una vela tipo martillo invertido. ¿Listo? Ese sería un movimiento a la baja. Vamos a buscarlos por acá. A ver si existe, por ejemplo, alguno. Este es el ejemplo de la vela. Sin embargo, aquí no se dio el movimiento. Vean, este es el ejemplo claro. O sea, está perfecto. Una vela bajista, una vela martillo y una vela alcista. Esto es una estrella de la mañana. Exactamente. Es clarita. Sin embargo, si se dan cuenta y vuelvo a ser repetitivo, ustedes dirán como otra vez va a decir lo mismo. Sí. En el contexto en el que se encuentra este tipo de formación, era más que obvio que el mercado no iba a subir. ¿Por qué? Porque es que este tipo de formación tenemos que venirla dando después del movimiento a la baja. O sea, prácticamente esto es el final del movimiento a la baja para empezar a subir. Y aquí se me está formando prácticamente en un punto alto de un movimiento alcista. En ese punto obviamente no iba a encontrar ese movimiento hacia el alza. Que posterior a esto se cumplió, sí, pero no por esto. Porque prácticamente después de ver este tipo de patrones sí se debería dar ese movimiento. Aquí podemos encontrar algo importante y es este de acá. Dense cuenta una vela alcista fuerte, un martillo, una vela indecisión y una vela bajista fuerte. Esto cuenta como una estrella al atardecer. Aquí en el medio de estas dos pueden haber varias velas martillo, varias tipo doji, varias tipos de formación de ese estilo, pero aún así cuenta como ese tipo de movimiento. Y aquí cuéntense cuenta que sí se cumplió y es distinto a este anterior, porque en este caso venimos de un movimiento al alza, formación, movimiento a la baja, ahí sí ya uno dice, ah, no, perfecto, ya estamos en una formación mucho más distinta en el contexto, el mercado sí va a empezar a bajar. A ver si vemos por aquí otro, a ver si encontramos uno alcista. Si de pronto alguno ve uno y me lo paso, es porque estoy viendo como un poco rápido. A ver, no, y fue otro bajista, pero quiero ver uno alcista para darles a ustedes el ejemplo. Cabe resaltar que esos patrones se forman en todas las temporalidades, ¿no? No necesitan solo verlo en una sola. Yo, por ejemplo, puedo ver aquí a 15 minutos y puedo... De hecho, es más común, es mucho más común que se formen temporalidades menores. ¿Por qué? Porque, claro, como el movimiento es menor, como el tiempo es menor, como cada velita pues dura menos tiempo, pues van a formarse mucho más velas y me va a permitir a mí pues tener pues más probabilidades que se formen ese tipo de patrones, ¿vale? Mm, ahora no vemos alguno. Bueno, deme un segundo más y si no, pues este podría ser uno. Este podría ser uno. Vemos una vela bajista, una vela martillo como tal y una vela alcista que precisamente en el contexto en el que se encuentra, primero además de eso, una zona de soporte fuerte, movimiento bajista, era muy probable que el mercado pues empezara a subir y en efecto pues se cumplió obviamente esa subida. ¿Listo? Entonces, recuerden que es muy importante ver el contexto en el cual nosotros nos encontramos para así poder tomar ese tipo de decisiones, ¿no? No siempre que se forma un patrón de vela significa que ya deberíamos de entrar, porque no, significa que precisamente tenemos que conocer el contexto en el cual nos encontramos para poder saber si tomar esa decisión de entrada es lo mejor o no. ¿Listo? Importante eso. Y las famosas velas envolventes, hay muchas personas que dicen que, por ejemplo, vamos a ver aquí este tipo de vela envolvente. La vela envolvente es aquella vela, en este caso fuerte, como es esta de acá, esta vela bajista fuerte, que es mucho más grande que la vela anterior. Normalmente la vela anterior es contraria, entonces en este caso estamos hablando de una vela envolvente a la baja, será una vela
roja o una vela bajista y la anterior es una vela alcista. Entonces, en este caso, es una vela pequeña, alcista, y después es una formación grande, una vela envolvente, que envuelve este movimiento y me da un movimiento claramente a la baja. Hay gente que dice que con esto es suficiente. A mí en lo personal me gusta y me siento más tranquilo si esta vela, además de envolverme, el único movimiento me envuelve los últimos tres. Si se dan cuenta, el tamaño de esta vela es mucho más grande que prácticamente las últimas tres velas alcistas. ¿Se dan cuenta? Para mí, esto es una correcta vela envolvente y en efecto, pues se me da el movimiento, ¿no? Vamos a ver si de pronto encontramos una al alza. A ver, esta de acá puede ser una. Claro que, bueno, de hecho no. Les voy a explicar por qué esta no es realmente una vela envolvente. Las velas envolventes son velas prácticamente fuertes que casi no tienen mecha. Dense cuenta cómo esta vela, pues a pesar de que sí se cumplió un movimiento al alza, el precio sube, pero los vendedores la regresan y prácticamente termina cerca a la mitad de su precio como tal. Distinta, por ejemplo, a la que vimos ahorita, que es esta de acá, que si se dan cuenta es una vela fuerte que casi no tiene mechas. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque así es una verdadera vela envolvente. Entonces por eso esta no la cuento como tal. A ver, una vela envolvente al alza real. Mm, Parece que está más complicado buscar movimientos al alza que a la baja con el euro dólar. Esta podría ser, dense cuenta lo siguiente, es una vela fuerte, no casi no tiene mechas, una vela alcista fuerte, que es mayor que no solo su última vela, sino que las últimas una, dos, tres, cuatro y cinco velas. O sea, yo reúno estas cinco velas, si yo reúno estas cinco velas, aún así, esta que se me formó es más grande. ¿Se dan cuenta? Es mucho más grande. Entonces, esto para mí sí es una vela alcista envolvente. Luis, pero es que esta penúltima fue una vela alcista. No pasa nada. Desde que la última, si sea vela contraria, cuenta. Desde que la última sea una vela contraria, cuenta si la penúltima o las dos últimas fueron alcistas o lo que sea. ¿Listo? Entonces, dense cuenta cómo los patrones de velas sí nos dan cierta información importante al momento en que están los mercados, pero vuelvo y reitero, y es importante porque es que es importante que ustedes la tengan así se aburran de la información. Depende del contexto del mercado en el que nos encontremos. Es muy distinto un patrón de vela alcista o bajista en un soporte, en una resistencia, en una línea de tendencia, por ejemplo, a verlo por allá suelto en mitad de un movimiento donde no sabemos en qué punto está o en contexto está el precio en ese momento. Recuerden que el mercado se mueve siempre por compradores y vendedores y que los compradores y vendedores están en constantes luchas y batallas precisamente para mover el precio a la dirección que ellos esperan, ¿sí? Entonces no es raro que en medio de esas batallas, en medio de esas luchas de compradores y vendedores, constantemente estemos viendo formaciones de velas que son patrones, ¿sí? Pero si eso le sumamos un sistema, una estrategia clara y vemos ese tipo de patrones en momentos claros y en momentos donde en efecto tienen una mayor probabilidad y aumentamos las probabilidades a nuestro favor, créanme que los patrones de velas los van a ser mucho más rentables. Bueno, espero que esta información realmente la empieces a, obviamente utilizar, que es una información que te sirva, que te ayude a cada vez mejor, a ser mejor claramente en tu proceso y en tu operativa y así puedas llegar a ser cada vez más profesional. Ha sido un gusto para mí acompañarte una semana más. Nos vemos en la próxima semana con más información. No te vayas sin antes darte una última información. Muchísimas gracias, Luis, y por aquí, por supuesto, todos anotando, atentos siempre de toda la información y todo lo que nos comenta Luis para mejorar en los mercados. Antes de cerrar, les dejo por aquí lo que sería el número de teléfono, así como el correo electrónico, por el que pueden comunicarse para no solamente dejar cualquier duda y pregunta, sino también para activar su servicio o conocer muchísimo más del servicio con el que pueden ganar mientras operas en Forex. Para nosotros ha sido un gran placer que nos acompañen el día de hoy y será entonces hasta la próxima semana. Hasta luego.